El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. En marzo de este año, varias organizaciones firmaron un comunicado advirtiendo por la aprobación del decreto 87/21, el cual modifica la prohibición de la comercialización, importación, registro como marca o patente y publicidad relativa a los dispositivos electrónicos para fumar, habilitando a la industria tabacalera a comercializar con los mismos. Este decreto fue elaborado y aprobado sin consultar al Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública ni a la Comisión Interinstitucional Asesora. Esto motivó un pedido de informes por parte de la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, en el mes de abril, el cual fue respondido en el mes de julio. Allí, el Ministerio de Salud Pública afirma que el decreto fue aprobado por el Poder Ejecutivo y basa su respuesta en que la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, autorizó en 2019 la comercialización de este tipo de productos porque producen menos toxinas o niveles más bajos que los cigarrillos por combustión. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Laura Jambí. Ella es internista, docente, investigadora y coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas y además es delegada de la Facultad de Medicina en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco. Buenas, bienvenida al menú del día. Gracias por la comunicación, Jambí. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la nota. Jambí, ¿cómo y de qué forma ha afectado la habilitación de este decreto? Bueno, la habilitación de este decreto afecta en el sentido de que consideramos todos los que trabajamos en este tema desde hace años como un retroceso en lo que era la normativa de control de tabaco de Uruguay que ha sido reconocida internacionalmente porque es uno de los países que más ha avanzado en lo que se llama la implementación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud en este tema, que es un convenio internacional al cual Uruguay está suscrito, lo tiene ratificado, firmado, es ley en nuestro país. Y eso nos ha llevado a implementar una cantidad de medidas. Esta, después de aproximadamente 15 años, es la primera que va en contra de los preceptos de ese tratado y de los compromisos que adquiere Uruguay como país frente a ese tratado. Concretamente, este decreto habilita que se comiencen a importar y a vender, a comercializar y distribuir un tipo de dispositivos electrónicos que no son los más comúnmente conocidos, como cigarrillos electrónicos de vapear, esos que tienen líquidos con nicotina y emiten un vapor, sino que son otros que particularmente se llaman productos de tabaco calentado. Capaz que el nombre no hace tanta alusión a que son electrónicos, pero básicamente son dispositivos electrónicos también y como muy modernos, muy atractivos a jóvenes, pero en vez de usar líquidos utilizan algo que se llama un inserto, que es muy similar a un cigarrillo, es tabaco picado, prensado, que viene en un cilindro, que se coloca en ese dispositivo, se calienta y se consume emitiendo un humo, un aerosol. Y bueno, y en ese sentido retrocedemos porque nuestra normativa previo a este decreto blindaba bastante el que ingresaran a nuestro mercado estos productos que está comprobado a nivel mundial que atraen mucho a los jóvenes y ahí es donde empiezan las edades de consumo y donde se introducen en la adicción, ¿no? Ahora, ¿es válida la afirmación que hace el Ministerio de Salud Pública de la habilitación por parte de la FDA que da a entender de alguna forma que los dispositivos electrónicos son menos nocivos que los convencionales? Bueno, nosotros consideramos que no es válida y que es por demás inexacta. De en el pedido de informes al que nosotros tuvimos acceso, la diputada Lucía Echeverri le pregunta 3 cosas concretamente al Ministerio, que es en qué basa la afirmación que la propia letra del decreto dice que habría algún argumento científico para aprobar este decreto, si bien a los que somos científicos no nos consultaron, y otras 2 preguntas más, que si se le consultó al sector académico, a las cátedras de la facultad sobre este tema y cuál era la visión de la Organización Panamericana de la Salud. Esos últimos 2 puntos el Ministerio directamente no los contesta, o sea, no contesta todo lo que le pregunta la señora diputada, porque bueno, la respuesta es lo que venimos comentando desde hace tiempo, que la Comisión Interinstitucional Asesora, que yo integro como delegada de la Facultad de Medicina, no fue consultada, y la postura de la Organización Panamericana de la Salud también la conocemos porque ha hecho publicaciones sobre este tema en los cuales realmente manifiestan enorme preocupación sobre el alcance que tienen estos dispositivos. Entonces, ¿qué área del Ministerio de Salud Pública responde a este pedido de informes?
Bueno, el pedido de informes va respondido como desde la asesoría jurídica, no va ni siquiera al Programa Nacional de Control de Tabaco, que es el referente, es el punto focal en el Ministerio. ¿Pero no se le consultó tampoco al Programa Nacional para el control del tabaco? ¿No se los tomó en cuenta? Lo que nosotros sabemos es que el Programa Nacional de Tabaco tiene una postura similar, igual a la que tenemos en la Comisión Asesora, que es considerar que este decreto es muy desfavorecedor para nuestra política de control de tabaco. Entonces, capaz que no se le dio al propio programa posibilidad de responder este expediente porque justamente el programa opina en sintonía con lo que opinamos el sector académico, la sociedad civil, los expertos. El Ministerio lo que contesta acerca de la FDA es muy inexacto y eso vale la pena explicarlo aunque suene un poco técnico. La FDA es una agencia con competencias en Estados Unidos, no a nivel mundial. Acá en Uruguay lo que rige es el convenio marco, que es nuestra ley, y sin embargo hacen alusión a una agencia que tiene competencias en otro país y no a nuestra propia normativa que nos compromete internacionalmente. Pero en definitiva la FDA en Estados Unidos, que es un país no firmante del convenio marco, donde producen intensamente las tabacaleras, lo que dice es que estos dispositivos no son menos dañinos a la salud, pero eso lo dice expresamente y en negrita. La negrita y el subrayado no es mío, lo dice expresamente que no se ha probado que sean menos dañinos. Lo que se ha probado es que de algunas sustancias parecerían tener menores concentraciones en las emisiones, de otras hay más cantidades y de otras hay sustancias que ni siquiera había en el humo de tabaco. ¿Se entiende? O sea, de todo el espectro de sustancias cancerígenas, tóxicas que tiene el humo, los dispositivos electrónicos tienen de algunas menos cantidades y de otras más cantidades y a otras de un tercer grupo que ni siquiera las teníamos en el humo de tabaco y que desconocemos sus efectos en la salud humana. Entonces, agarrar la porción del dictamen de la FDA que dice de algunas hay menos emisiones, omitiendo decir todo el resto de la verdad, que es que la FDA es contundente en que no son menos dañinas a la salud, no es un equivalente decir de tal y tal sustancia hay menos cantidad, no es equivalente decir que es menos dañino, se agarra de eso como para justificar y mandar esta respuesta al pedido de informe de la diputada Echeverri. Lo otro que a nosotros nos resulta como preocupante es, bueno, que desde el Ministerio a nosotros, como Comisión Asesora, se nos recibió el señor Ministro, el señor Director General de la Salud, cuando planteamos nuestra preocupación y sentimos que fuimos escuchados, que entendían nuestros argumentos científicos, y sin embargo ahora al responder con asesoramiento jurídico al Parlamento, se aluden o se ponen unos argumentos científicos que son completamente inexactos. ¿Cuál es entonces la postura que tiene el Ministerio de Salud Pública de estos dispositivos? Porque por un lado, bueno, está esta respuesta al pedido de informes, pero por otro, cuando se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, el pasado 31 de mayo, se pronuncia en contra. ¿Cuál es entonces al final la postura? Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos y de hecho como Comisión Asesora hemos pedido al Programa Nacional de Control de Tabaco que preside a la Comisión Asesora, o sea, cuando nos reunimos está el programa presente, que se nos explicite cuál es la postura. Porque de verdad que hay como un poco una inconsistencia en eso. Si nosotros miramos el Día Mundial Sin Tabaco el 31 de mayo, se hizo una exposición sobre los daños que podían traer estos dispositivos en un webinar que coorganizó el Ministerio con la Organización Panamericana de la Salud. Ahí yo tuve la posibilidad de ser la expositora, la disertante sobre este tema. Hicimos una publicación, recogimos material y ese material, que es riquísimo, tiene un prólogo del señor Ministro de Salud Pública y es una publicación oficial del Ministerio. Entonces hay un punto donde no entendemos dónde está la inconsistencia en que parecemos estar de acuerdo en que este decreto es perjudicial para nuestra normativa y para nuestros jóvenes, pero luego se lo respalda cuando los legisladores piden información sobre esto. ¿Cuál es el rol hoy del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión que desde el año 2004 tiene el cometido justamente de asesorar al Ministerio con todo lo que tiene que ver con la política del control del tabaco? ¿Se lo está minimizando? Y pensamos que de alguna manera sí, si bien el programa obviamente sigue funcionando y la Comisión sigue sesionando quincenalmente, religiosamente, y estamos viendo temas de incumplimiento de la normativa del empaquetado y bueno, distintos temas que caen en el orden del día. Cuando hay algo sumamente contundente, icónico, como un cambio en la normativa, digamos, se lo desconoce,
directamente se ignora la postura, no se lo consulta, y cuando la comisión asesora o el programa piden ser escuchados, por supuesto que se nos recibe, pero nada de eso tiene ninguna consecuencia en cuanto a cómo va dirigida la política de control de tabaco de nuestro país. Acá lo que hay de fondo es un interés económico, entonces, para beneficiar a las empresas tabacaleras. Bueno, que las empresas tabacaleras tienen como un fuerte poderío económico que impacta en lo político, en decisiones políticas, es algo que está estudiado a nivel global. Se llama, en términos técnicos, la interferencia de la industria, y a veces la interferencia de la industria no tiene que ver concretamente con una persona en especial del diseño de políticas de salud, sino también, como tú decías, con intereses económicos, fiscales, impositivos, y esa interferencia, ese lobby se realiza en nuestro país como en todos los países, y uno de los grandes argumentos de la industria tabacalera a nivel global ha sido este caballito de batalla del dictamen mal interpretado de la FDA. Lo han usado a lo largo y ancho del mundo. Entonces, que en la propia letra de la respuesta del Ministerio aparezca este argumento de la FDA parece realmente una señal indirecta, o parecería esa interferencia de la industria, de poner este argumento de la FDA disfrazándolo de un argumento científico, cuando los que entendemos en el tema sabemos que no va por ahí la justificación, y que justamente la Organización Mundial de la Salud llama a los países, los invoca a no caer en falsas argumentaciones científicas para promover estos dispositivos. Ahora, es competencia del Estado establecer políticas claras en este sentido. Hoy no las hay, hay un revés, digamos, algo que se hizo durante 15 años, que fue llevar adelante esta política antitabaco. Sí, pensamos que sí, que claramente hay un revés, porque una opción sería no avanzar en nuevas medidas que se podrían tomar, que desde la Comisión Asesora y el programa venimos estudiando, como la prohibición de los saborizantes. Hay otras medidas que se podría tomar, pero bueno, cada gobierno legítimamente electo puede decir, bueno, vamos a avanzar ahora en esto, ahora en lo otro. Pero ahora no solo estamos en una situación de no avance, de no aumentar los impuestos, de no prohibir nuevas cosas, sino de retroceso, de bajar el nivel de protección de los derechos a la salud que teníamos obtenidos, que son de más de 15 años, porque el convenio marco es de 2003-2004, o sea que realmente es una cuestión de Estado, que a veces la población lo puede identificar con tal o cual gobierno, pero que nosotros entendemos que tiene que ser una política de Estado, de todos los partidos, y de hecho integrantes de diferentes partidos tienen un enorme compromiso con este tema, y que nosotros apostamos que este gobierno también lo tenga, por supuesto, independientemente como del color. Es un derecho a la salud en el cual éramos ejemplo y ya estamos dejando de serlo. Jambi, ¿hay alguna forma de medir el impacto que ha tenido la aprobación de este decreto y las políticas que se están implementando? O sea, ¿se sabe si hubo un aumento del consumo, por ejemplo? Bueno, lo que se sabe es, en una encuesta que se hizo a través de la Junta Nacional de Drogas y otros organismos que participaron, cuál era el nivel de consumo de dispositivos electrónicos reciente. No hay como un punto de comparación antes y después del decreto, porque es todo muy reciente, pero esa medición que refleja el último año muestra que hay un 13% de los jóvenes, estos son jóvenes prácticamente adolescentes, es el tramo etario, que utilizan con cierta frecuencia estos dispositivos, lo cual es muy preocupante, porque parte de esa encuesta se hizo sin esta normativa aprobada, y que si bien sabemos que está aprobada, no están como ampliamente ya disponibles en cualquier shopping estos dispositivos, están como en camino de entrar los containers de importación. Entonces, ya es preocupante esa cifra que teníamos, que es muy superior a una que teníamos medida ya hace mucho más tiempo en población general, que era menos del 1%, ahora sabemos que en jóvenes es cerca del 12-13%, incluso más que el cigarrillo tradicional, que es lo que se describe para estos dispositivos. Para un grupo de personas jóvenes que nunca se iban a sentir atraídas por el cigarrillo tradicional, que no era parte como de su cultura de consumo, sentirse atraída por el tabaco, ingresan a la adicción a la nicotina a través de estos nuevos dispositivos. Entonces ese dato, que es nacional y fresco, ya es preocupante como para seguir abriendo la puerta a este lobo con piel de cordero. En cuanto a la fiscalización de las políticas antitabaco, ¿se le está dando continuidad a esto?
Bueno, a nivel de fiscalización también ha habido como un debilitamiento, también por un tema, por lo que se nos ha informado, como de reestructuración del cuerpo de fiscalización del ministerio, reestructuras que se están haciendo a nivel como más del organismo. En tabaco había una cooperativa que trabajaba también a la par de los fiscalizadores del ministerio, y esta cooperativa de trabajadores que trabajaban en fiscalización estaba muy comprometida con el tema. No solo hacían fiscalización, sino que hacían una especie como de tarea de extensión, de educación poblacional, de llevar folletería, como de facilitar cuando se ponía la infracción o se constataba la infracción, de facilitar caminos para comprometer al infractor hacia el cumplimiento de la política de control de tabaco y acercando materiales educativos. Esa cooperativa, por lo que tengo entendido, finalizó su contrato con el ministerio y no se ha vuelto a renovar, por motivos que íntimamente no conozco, pero ya en ese punto se perdió un grupo de gente que venía con mucho entrenamiento y compromiso con el tema, que ya no está fiscalizando. Jambi, para ir finalizando, Uruguay se había posicionado a nivel global respecto a las políticas antitabaco. ¿Cuál es la visión que queda hoy de Uruguay con esto que está sucediendo? Bueno, la visión que nosotros tenemos un poco desde adentro, que tenemos contactos obviamente por nuestra actividad académica, profesional, con profesionales y con organizaciones tanto académicas como no gubernamentales de la región, es como de gran extrañeza de cómo pasó esto, qué es lo que está pasando, o sea, como que lo miran como realmente una decepción. Y también lo que nos han consultado o nos han como reportado es que después de que se aprobó nuestro decreto, la industria está haciendo como similares gestiones en Brasil, en México, poniendo como el modelo Uruguay, por llamarle de alguna manera, de que, bueno, de todos los electrónicos por lo menos permitió esto, es la FDA, o sea, el discurso de la FDA ahora va también acompañado de que, bueno, Uruguay también flexibilizó. Entonces nuestro país, que para la tabacalera no es como un mercado en número grande, en interesante en dimensiones, sí es muy interesante porque es un país modelo que puede servir como para argumentar cómo son el resto de las políticas de la región. Entonces en ese sentido nos parece muy comprometedor lo que nos está pasando. Laura Jambi, coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínica, le agradecemos muchísimo su paso por aquí, por nuestro programa El Menú del Día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estoy a las órdenes para cualquier otra nota. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.